Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 27, donde dice: Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Comienza diciendo este versículo: si habla alguno en lengua extraña. El apóstol acepta la práctica del don de lengua en el culto, ya que el ministerio de los dones no puede impedirse en la iglesia. El uso del don de lenguas no era obligatorio en cada culto. De ahí la expresión cuando dice si habla alguno en lengua. Según se deduce de lo que escribió anteriormente, todos los que participaban en el culto, por lo menos una gran mayoría lo hacía en lenguas, abusando por otro lado de este don. Sigue diciendo este versículo: sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. Pablo regula el ejercicio del don, limitado a 2 o a lo sumo 3 personas, lo que podían participar en lenguas. Además, debían de hacerlo por turno, no todos juntos o al mismo tiempo. Note que esta frase permite entender que el abuso del don era no solo en cuanto a número de los que lo usaban, sino a simultaneidad, haciéndolo al mismo tiempo. Con esta limitación el apóstol está poniendo de manifiesto que no todos los creyentes tenían ese don y podían ministrar con él. También anteriormente habló sobre una hipotética reunión en la que se producía una situación tal que los que estaban en el culto y no eran creyentes pensaban que estaban locos, porque todos hablaban en lenguas, como señala el versículo 23. Sigue diciendo la última parte de este versículo: y uno interprete. Junto con la limitación está la exigencia de que uno interprete lo que los que hablaban en otros idiomas decían. Según estaba operativo el don de lenguas, también lo estaba la interpretación, como señala el capítulo 12 y versículo 10. Se menciona aquí un solo intérprete, aunque no es necesario entender que sea el mismo, ya que podían ser más, pero debían de interpretar a cada uno de los que hablaban en lenguas. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Note cómo el apóstol prohíbe el uso del don en la iglesia cuando no haya quien interprete, ya que la construcción de la cláusula es bien firme, ya que los verbos están en presente de imperativo, lo que indica una acción continuada, y en esa forma se debe de considerar como un mandamiento apostólico. Es decir, siempre que esto ocurra, prevalece la prohibición de hablar en lenguas. También es necesario prestar atención al mandamiento de no usar el don sin intérprete. Por otro lado, Pablo acude al verbo que es fuerte y debe entenderse como callar, guardar silencio, incluso hacer callar. Este mismo verbo va a usarse en relación con los profetas y con las mujeres también, ya que no se trata de que nunca se hablen lenguas en la iglesia, sino que debe de hacerse uso de la misma en un determinado orden que el apóstol establece. Y cuando no se cumplan esas condiciones, el que tiene el don debe guardar silencio en la iglesia, aunque pueda usarlo para él mismo y para Dios. No puede entenderse que Pablo prohíba el uso del don siempre en la iglesia,
sino solo cuando no se cumplan las condiciones para ese uso. No se trata de un impulso descontrolado del espíritu sobre el espíritu del hombre, de forma que no pueda resistirse a expresarse en lenguas, sino que todos los dones al impulso del espíritu están también bajo el control de quienes lo han recibido, en donde el entendimiento y la determinación personal están presentes. Es cierto que la función del don de lenguas tenía que ser impulsada por el Espíritu de Dios, y que los que tenían el don hablaban según el Espíritu le daba que hablase, como señala en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 4. Note como una expresión incontrolada de las lenguas en público no es enseñanza bíblica sobre el uso del don. No es suficiente que alguien se sienta impulsado por el Espíritu, ya que es necesario que si no hay intérprete, esté obligado a guardar silencio, ya que sin intérprete el don de lenguas no es de edificación. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Comienza diciendo este versículo: Asimismo los profetas hablen 2 o 3. La regulación apostólica se ocupa también del don de profecía ejercido en el culto, ya que usa una forma continuativa que vincula el versículo con los dos que lo anteceden, mediante la participación con diversos significados que aquí se tradujo como si fuese la conjunción copulativa y en este sentido Pablo se refiere a los profetas, como antes lo hizo también con los que hablaban en lenguas. La disposición es prácticamente idéntica, ya que las participaciones en cada culto se limitaban a 2 o 3, en igual medida que para las lenguas. Otros profetas, con ese don, podrían intervenir en el culto, pero como solo podían hacerlo 2 o 3, los otros, es decir, los demás, que no podían hacerlo en aquella ocasión, debían de aplicar el discernimiento de espíritus, como señala el capítulo 12 y versículo 10, para entender si el mensaje era de Dios por revelación del Espíritu. Por otro lado, la expresión los otros o los demás podría referirse también a la congregación que oía al profeta. Para entender esto así, hay la base bíblica de lo que el apóstol escribe a los tesalonicenses, cuando le manda que no desprecien las profecías, pero que sin embargo examinen todo, como señala la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 y 21. No menospreciáis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice: Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Comienza diciendo este versículo: y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado. Note que un caso posible es que en el culto hubiese otra revelación a otro profeta. Podía, por tanto, muy bien ser una revelación urgente, comunicada por el Espíritu a un profeta que no estuviera interviniendo en el culto. Esa revelación debía ser comunicada a la iglesia. Sigue diciendo este versículo: calle el primero. En ese caso, el que estaba en el uso de la palabra debía de callar y dar paso al que había tenido la revelación. Tal vez mejor sería entender que el que había recibido la revelación esperaba hasta que acabase el primero. En ese caso, el sentido sería que calle el primero antes de que empiece el segundo. Pero en cualquier caso, lo que el apóstol no permitía es que más de un profeta estuviese hablando al mismo tiempo. El ejercicio de los dones debía de hacerse
con orden. Y nuevamente se usa el verbo cuyo significado es callar, guardar, silencio. Primero usado para hacer callar a los que hablaban en lenguas de forma desordenada y ahora a los profetas, que lo hacían igualmente en forma anárquica. También es preciso recordar que, para el apóstol, en el contexto de la epístola, la profecía tenía que ver con un mensaje para exhortación, aliento y consolación, como señala el versículo 3. Y en este sentido el mensaje debe de venir de la palabra de Dios, ya que si el profeta afirma antes de su mensaje, así dice el Señor, y no concuerda por otro lado con lo que él dice en la Escritura, es un profeta mentiroso. Y de ahí la necesidad de que quienes escuchan ese mensaje lo evalúen aplicando el discernimiento espiritual. Continuará con el versículo 31, donde dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Comienza diciendo este versículo: porque podéis profetizar todos uno por uno. Note cómo el apóstol no pretende reducir la participación en el culto, sino que se haga ordenadamente. Por eso le dice que todos pueden profetizar, entendiendo esto como la participación de quienes tienen el don de profecía, ya que estos debían de hacerlo 2 o 3 en cada reunión, de manera que todos podían participar en el culto en algún momento. Sigue diciendo este versículo: para que todos aprendan. Note que la bendición de este modo de participación es bien evidente, ya que es para que todos aprendan. Los que están presentes en la reunión, creyentes de la Iglesia, eran instruidos de esta manera. La Iglesia toda progresaba hacia la madurez espiritual por la enseñanza de la palabra. Efesios capítulo 4 y los versículos 13 y 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es muy probable que el término profeta, como se ha considerado anteriormente, se ha aplicado en la epístola a quienes ministran la palabra para edificación, exhortación y consolación. Se trataría, por tanto, de hermanos capaces de ministrar en público. Sigue diciendo este versículo: y todos sean exhortados. Además, también todos eran exhortados o consolados a ser alentados. Y nuevamente el apóstol utiliza el adjetivo indefinido todos, que incluye a cada uno de los que estuviesen presentes en la reunión congregacional. De otro modo, cada uno recibía de Dios lo que necesitaba para su vida. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La acción del espíritu en el ejercicio de un don no puede ser incontrolada por quien lo ejerce. Es por esta razón que el apóstol instruye a los creyentes en ese sentido, para que ejerzan el autodominio en el ejercicio del don. Aunque hablan al impulso del espíritu, no era tal ese impulso que anulase el autodominio que el profeta tenía de sí mismo, ya que los profetas podían controlar sus acciones por su propio espíritu, y en ese sentido no podía extenderse en el tiempo cada uno para hablar cuanto quisiera.
Ningún don que el Espíritu otorga conduce al que lo ejerce a una especie de enajenación personal en la que el control de las acciones se pierde y se entra en una especie de éxtasis o tal vez mejor de descontrol personal. Algunos especialmente que cuando un creyente alcanza la plenitud del Espíritu toma control de su parte espiritual posesionándose de ella y a su vez estando en esa situación el cuerpo reacciona a esta supuesta posición haciendo cosas que no están en el control del espíritu del hombre, como por ejemplo hablar en un lenguaje ininteligible afirmando que son lenguas de ángeles y además perdiendo también el control del cuerpo. Pero nótese que si vamos a las Escrituras, es decir, a la palabra de Dios, en ningún lugar del Nuevo Testamento se hace referencia a acontecimientos semejantes en los tiempos apostólicos. Pablo dice que todos los creyentes deben controlar todas esas manifestaciones con su propio espíritu. En este caso concreto, hablando a los profetas y estableciendo que controlen total y plenamente su actuación en el culto. Debe de entenderse que los profetas no eran forzados mediante una fuerza irresistible a hablar en la congregación, de modo que podían controlar el ejercicio del don conforme a lo que el apóstol había establecido. Continúo ahora con el versículo 33, la primera parte, donde dice: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El versículo tiene una marcada división en el texto griego, de modo que debe de ser considerado en dos partes. La primera es el cierre del párrafo anterior y la segunda corresponde a un nuevo tema que trata el apóstol en la corrección de desórdenes en el culto de la Iglesia en Corinto. Así, para mejor comprensión, dividimos el texto en la primera parte del versículo 32 y la segunda parte. Así pues, comienza diciendo: Dios, note que no es un Dios de desorden, sino de orden. La paz es, en este caso, el resultado de ausencia de anarquía en el sentido de desconcierto o de barullo. Pablo afirma que en la congregación de Dios se ha de respirar la paz de Dios. En este sentido, la paz tiene que ver con edificación y bendición, ya que solo es posible cuando los dones se ejercen en el modo como indicó el apóstol, para que el ministerio sea provechoso para todos. El ejercicio desordenado de los dones perturbaba el culto público. Es por eso que el desorden causaba confusión incluso a los creyentes que asistían a alguna reunión, como señala el versículo 23. Y continúa ahora con el versículo 33, pero la segunda parte, donde Nová está hablando desde el versículo 33 al 35 del ministerio de la mujer. Y dice así: Como en todas las iglesias de los santos. El apóstol introduce con esta oración un nuevo párrafo en el que se le ordena lo que podía llamarse el ministerio femenino en la iglesia, ya que varios problemas afectaban a este grupo de hermanas, algunos de los que ya se han considerado anteriormente. De manera que algunas, o tal vez todas, oraban y hablaban en el culto público de una forma incontrolada, sin cubrir la cabeza que, como se comentó en el lugar, podría muy bien tratarse de hacerlo con el pelo suelto. Otras, como se aprecia por lo que sigue, formulaban preguntas en el culto público, interrumpiendo por otro lado la reunión e ignorando la relación que para ello debían de tener con sus esposos. Y todo ello debía de ser regulado, conformándose a lo prescrito en el párrafo que se le comenta, en el que el apóstol establece el modo del comportamiento.
y ya se ha presentado en varios lugares del comentario aspectos vinculados con la sociedad romana, en relación con las mujeres y el comportamiento social de las mismas. De modo que obviamos aquí volver a referirnos a ese tema, remitiendo a lo considerado anteriormente. Pablo hace notar que la enseñanza no es sólo para la congregación en Corinto, sino para todas las iglesias de los santos. Es por tanto una normativa para todas en todos los tiempos. La frase inclusiva determinada esta interpretación, como ya se ha usado anteriormente en el capítulo 1 y versículo 2. Entonces, lo que el apóstol establece es de alcance pleno para la iglesia en cada congregación local, sin que sea modificado por temporalidad o condicionantes sociales. Y voy concluyendo con esto. Hay una palabra de la cual se ha estado hablando que es la palabra confusión, y esta es la clave de todo este capítulo, ya que la iglesia que adora a Dios debería reflejar su carácter y también su naturaleza, porque Él es un Dios de paz y armonía, orden y claridad, no de conflicto y confusión. Amigo y amiga oyente, la misma palabra de Dios nos enseña en la carta a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 20, dice: «Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno». Este mismo Dios de paz que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también lo hará con aquellos que creyeron y decidieron aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, creyendo de todo corazón la obra redentora que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú nunca antes has recibido a Jesucristo en tu vida, si no la has invitado a que venga a tu corazón, pues ahora es el momento que puedes hacerlo, para que la paz de Dios venga a tu vida, venga a tu corazón. Para ello, ora conmigo y repite esta oración que voy a estar haciendo. Y di: Dios eterno, vengo en esta hora considerándome una persona pecadora, y por esta razón te pido perdón por todos mis pecados. Como tu palabra señala, sin santidad nadie verá a Dios. Por tanto me arrepiento de todos ellos y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. Y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.